En la clase pasada vimos temas relacionados de conteo con probabilidad, ¿listo? Al final hubo unas preguntas acerca del tema de la combinatoria y las permutaciones, entonces habíamos dicho que íbamos a aclarar algunas de esas cosas. No sé si recuerdan las preguntas que han hecho, pero entonces prepara el tema para aclarar esas dudas y continuar con lo que tenemos que seguir estudiando. Bueno, entonces vamos a hacer una aclaración entre esos principios de conteo, porque pues no está de sobra. Y vamos a empezar con las permutaciones. Una permutación es un arreglo en un orden particular de ciertos objetos que tengamos. Por ejemplo, digamos que uno tiene tres tapitas. Ustedes han visto esos juegos donde esconden las tapitas y eso les cambian el orden. Esas son las permutaciones. Digamos que uno tiene tres cosas diferentes en un orden 1, 2, 3. Si yo cojo dos de esos cosas y los intercambio, ya son las mismas tres cosas, pero en otro orden. Eso sería otra permutación. Entonces, cuando nosotros contamos permutaciones, estamos contando de cuántas maneras distintas se pueden ordenar ese tipo de cosas. ¿Listo? Para poner un ejemplo, aunque ya lo hemos hecho en las clases pasadas, hicimos eso, eh, visto de cierta forma, entonces podemos decir que esos n objetos ya no van a ser 3 ni 4 ni 5 sino n, vamos a generalizar, se pueden ordenar de n factorial formas distintas. No sé si se acuerdan que vimos este símbolo de la admiración con un numerito, ese se lee como un factorial, ¿no es cierto? Y tenemos un ejemplo para recordar ideas. Esto que les estoy diciendo en este momento, lo vimos en la clase pasada, ya debe estar, ya se debe saber, pero vamos a recordarlo para poder explicar los otros temas. Dice, ¿de cuántas formas se pueden acomodar cuatro estudiantes en una fila? Entonces, lo que les había explicado las casillas, ¿no? Entonces, digamos que en cada casillita va a ir un estudiante y las preguntas o el razonamiento que tenemos que hacer es de cuántas maneras distintas podemos poner la primera casilla, o sea, el primer puesto de la fila. Como son cuatro estudiantes, lo podemos poner de cuatro veces distintas, de cuatro formas distintas. El otro puesto de la fila lo podemos poner de tres distintas, el otro dos y el otro de uno. Y al realizar esa multiplicación, pues nos da el resultado. Digamos, acá tenemos la multiplicación 4 por 3 por 2 por uno, que es lo mismo que decir el 4 factorial. Recordemos que el factorial es, el número factorial es la multiplicación desde ese número hasta el uno, ¿listo? Y en este caso pues sería así de sencillo, eso ya lo vimos, no tiene ningún complique, ¿listo? Un caso especial, que fue el último ejercicio que hicimos en la clase pasada, es el siguiente. Cuando uno tiene esos, digamos, n objetos distintos y los va a reorganizar, pero no los va a reorganizar todos, sino va a tomar un número r más pequeño de ellos, se hace el mismo razonamiento, pero digamos que la operación es un poco distinta. Vamos a ver por qué. Miremos esta pregunta. ¿De cuántas formas es posible seleccionar un comité de 4 personas en un grupo, con un grupo de 10 personas, de un grupo de 10 personas? Entonces, digamos que tenemos un grupo de 10 personas y necesitamos sacar 4 representantes, un comité de 4 representantes de esos 10. Entonces, uno podría coger las 4 primeras personas y esa sería una forma, ¿cierto? O las otras 4, esa sería otra forma. Y así, 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 puede variar mucho. Entonces, ¿cómo hacemos ese conteo? Igual, como vamos a sacar un comité de 4 personas, razonamos por casillitas. Y entonces, ¿de cuántas formas podemos llenar el primer cupo del comité? De 10 formas distintas porque son 10 personas. O sea, uno tiene la primera casillita y va a sacar al azar ahí una de esas 10 personas y la pone. Entonces, ¿cuántas formas distintas hay de sacar la primera persona? De 10. La segunda de 9, la tercera de 8 y la otra de 7. Entonces, como no son sino 4 posiciones de las 10 posibles, ya no nos va a quedar la multiplicación 10 por 9 por 8 por 7 por 6, hasta el 1, sino pues se nos va a reducir a esas primeras 4 casillas y en este caso esa sería la respuesta, 10 por 9 por 8 por 7. ¿Listo? Eso lo hicimos en la clase pasada. Y ahí era donde, bueno, yo les decía, cuando me preguntaron sobre permutaciones y combinaciones, yo les decía que, yo les decía que, ¿qué? Yo les decía que ya habíamos, digamos que no les había explicado el tema en sí, pero con ese solo razonamiento, si tenemos clara esa forma de razonar, pues íbamos a llegar a la fórmula que nos dice cómo hacer en estos casos, ¿no? Esta es la fórmula para esas permutaciones tomando R de n totales. Entonces, vamos a ver cómo se aplica esto al ejemplo anterior. Miremos un poquito de esta fórmula. Esta fórmula, este n, es el número total de cosas que tenemos para
reordenar o para sacar esos subgrupos. Y este R es el número de personas o de elementos que vamos a sacar de esas n. Entonces, lo que nos dice la fórmula, en este caso esta permutación, es reemplace acá el n por el número total y el r por el número de cosas que va a sacar, ¿cierto? En el ejemplo anterior, en donde teníamos que de 10 personas sacar un comité de 4, entonces el n, es decir, la totalidad de la población, es el de acá, ¿no? Por eso vemos acá que el n se reemplazó por el 10, lo mismo abajo hay otra, la n es la misma n, y estas r son las casillas o los elementos que vamos a sacar. Entonces, si hacemos esas operaciones tal cual, como nos dice la fórmula, pues bueno, 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial, y esto pues 10 menos 4 da 6, o sea que queda 10 factorial sobre 6 factorial, ¿listo? Ahora, ¿qué es 10 factorial? 10 factorial es 10 por 9 por 8, bla, 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 hasta el 1. Y 6 factorial es 6 por 5 por 4, bla, bla, hasta el 1. Cuando ustedes tengan ese tipo de operaciones o de cosas, hay que mirar siempre, recordando que eso que les voy a decir se puede hacer cuando son multiplicaciones arriba y abajo, se pueden cancelar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí este 1, aunque bueno, el 1 no importa, pero digamos que teóricamente se cancela con el 1 de acá. Este 2 que está multiplicando acá se cancela con este 2 que está multiplicando acá abajo, está dividiendo. Y así sucesivamente. ¿Y quiénes se van a cancelar? Pues se van a cancelar hasta el 6, ¿cierto? Entonces, si se me cancela el 6 y el 5 y con los que están acá arriba, ahí que no están escritos, sino que están representados con esos punticos, ahí hay más números, ¿no? Espero que se tenga claro qué significan esos 3 punticos. Es que continúa la sucesión y ahí en ese orden, ¿listo? Entonces, al cancelarse en esas cosas, me van a quedar simplemente estos números, van a sobrevivir solamente estos números que están hacia la izquierda, pues, en el numerador. Y eso es exactamente lo que nos dio lo que nos dio el ejercicio a nosotros, como lo habíamos razonado acá. Recordémoslo. Fíjense que la multiplicación o la cuenta nos había dado 5040 porque habíamos hecho 10 por 9 por 8 por 7. Y al reemplazar en la fórmula, esa fue la misma respuesta que nos dio. Miren, cuando se cancelan esas cosas, entonces nos llegamos a lo que habíamos hecho sin necesidad de aprendernos las fórmulas. Por eso yo les decía que no se aprendan tanto las cosas. Les había contado, por ejemplo, de la factorización y que 10 casos de factorización y que no sé qué, que bla, bla, bla. Pura carreta. O sea, lo que tenemos es que tener unos principios intuitivos bien claros, ¿no? Tenemos que tener unas cosas bien claras, unas maneras de razonar, y cuando uno aplica esos métodos de razonamiento, las fórmulas y las cosas van saliendo solitas, ¿sí? Y uno de hecho ni las necesita. Yo nunca recomiendo aprender de fórmulas, de hecho no me sé un poco de cosas de memoria. Cuando tengo un ejemplo es la regla de 3. La regla de 3 no es un tema, ¿sí? A veces le dicen a uno que la regla de 3 y eso es la regla de 3 es un proceso mnemotécnico, es algo que les enseñaron para que, digamos, por si se les olvidaba pensar, entre comillas, por si se les olvidaba pensar, entonces le enseñan a uno una forma mnemotécnica y uno se la aprende como tema. Es que eso no es un tema. Es un método para uno acordarse de cómo resolver ciertos problemas. El problema es que si uno se aprende las cosas de memoria, pues se le pueden olvidar, la memoria falla. Cuando uno piensa, llega a las soluciones sin necesidad de memorizar nada. ¿Listo? Entonces la recomendación es esa. Bueno, me volví acá un poquito. Listo. Entonces, en una permutación no importa el orden. Por ejemplo, de esas 10 personas, digamos, escogimos 4 para el comité de esas 10 personas. Digamos que primero salió Andrea, después salió Beto, después Camilo y después Diego. A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, Andrea, Beto, Camilo y Diego. Si yo cambio estos 2 puestos de Beto y Camilo, pues son las mismas 4 personas y es el mismo comité. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esto es muy importante para esos problemas de conteo, y es muy importante que tengan en cuenta si el orden importa o no importa. ¿Listo? En este caso hacemos la cuenta así porque el orden no importaba. Sin embargo, cuando el orden importa, miremos esta pregunta. Un examen tiene 10 preguntas. Coloqué los mismos números, el 10 y el 4, para que ustedes hagan una analogía en sus mentes sobre cuál es la diferencia entre esta pregunta y la anterior. Un examen tiene 10 preguntas, de las cuales el estudiante debe responder solo 4. ¿De cuántas formas pueden ser escogidas las 4 preguntas? Entonces, razonémoslo un poquito
y les doy 2 minuticos para que me empiecen a dar opciones, para que me empiecen a votar, no sé, sugerencias, preguntas, bla, bla. ¿Listo? Un momentico para que lo piensen, porque ustedes saben que el ejercicio se trata de eso, ¿no? Si no, no estamos haciendo nada. Entonces, un minutico más y espero que me empiecen a responder. ¿Cómo piensan este problema o qué diferencias ven con el anterior, etcétera? ¿Dicen algo, Alejo? Están pensando. Recuerden que la clase se trata de esto, ¿no? O sea, tiene que haber una interacción, ¿no? No puede ser que el profe venga solamente a hablar y hablar y hablar ahí porque no se les queda nada. Cuando ustedes hacen ese ejercicio, están haciendo mucho más productiva el tiempo, la clase. ¿Listo? Entonces, nada. Nos han dicho que tiene que tener en cuenta el orden y nos dicen 10 por 10 por 10 por 10. Acá dicen 10 por 10 por 10 por 10. Bueno, pues vamos aclarando por qué no es 10 por 10 por 10 por 10. Porque, digamos, listo, la primera pregunta, la vamos a poner en esta casilla. Y esa la podríamos escoger de 10 maneras distintas. O sea que sí tiene sentido que haya un 10 acá, en esta parte, en la primera casilla. Es un 10. Perfecto. Sin embargo, la segunda pregunta no la puedo escoger de 10 maneras distintas. Ya escogí la primera pregunta y me quedan nomás 9. ¿Sí? Entonces, ahí, con ese detalle, uno ya se da cuenta que la respuesta 10 a la 4 no está bien. Porque las preguntas se diferencian entre ellas. ¿Listo? Si fueran, por ejemplo, 10 pelotas todas iguales. Usted tiene 10 pelotas iguales y va a escoger 4 de esas pelotas. ¿Cierto? Entonces ahí el razonamiento es totalmente distinto. ¿Han dicho algo más, Alejo? Sí, nos han dicho que 10 por 9 por 8 por 7. Si fuera 10 por 9 por 8 por 7, sería exactamente igual que el punto anterior, ¿no es cierto? Bueno, No, han dicho harto eso, la de 10 por 9 por 8. Vamos a ver, esto es un poquito, digamos, enredado. De hecho, no sé si cometí algún error acá cuando escribí esto. Miren, entonces, bueno, acá me quedó mal, era un 10. Bueno, vamos a hacer ese razonamiento. Imagínense que ustedes colocan, por ejemplo, la pregunta, las 4 preguntas, ¿cierto? Si ustedes le cambian el orden a 2 preguntas, pues va a pasar que va a ser el mismo, digamos que cada ordenamiento de 4 preguntas entre las 10 es un grupo. Digamos que tenemos un grupo de 4 preguntas, ¿sí? Bueno, me equivoqué en una cosita y resulta que sí, digamos, hay una similaridad ahí con el punto anterior. Pero vamos a pensar esto. Ese paquete de 4 preguntas es un grupo de preguntas. La pregunta que tenemos, la que estamos resolviendo es cuántos grupos de esas 4 preguntas podemos formar con 10 preguntas en total. Si nosotros dejamos esa respuesta así, 10 por 9 por 8 por 7, estamos repitiendo y no estamos teniendo en cuenta que cuando 2 preguntas se intercambian, es el mismo grupo de preguntas, como el comité. Me equivoqué un poquito poniendo el ejemplo del comité antes porque es muy parecido. Bueno, vamos a resolver este y nos centramos aquí en este. Un examen tiene 10 preguntas, de las cuales el estudiante debe responder solo 4. ¿De cuántas formas se pueden escoger las 4 preguntas? Entonces, acá lo que tenemos es un caso de combinatoria. Y para el caso de combinatoria, la formulita es esta, ya les voy a explicar cómo la podemos hacer y sobre todo cómo podemos no centrarnos en la fórmula, sino cómo podemos interpretar esos problemas para resolver las preguntas mucho más fácil. Esta parte es muy importante, la de la combinatoria. Entonces, si la queremos sacar como fórmula, pues ahí está la fórmula. Es igual a la de la permutación. Fíjense que hasta acá es igual, pero abajo está multiplicado por un r factorial, lo que va a hacer que nos dé un número más pequeño de cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo primero vamos a solucionar el ejemplo digamos, con los números, con la fórmula, y después vamos a aprender, digamos, a interpretar esa fórmula para resolver los problemas. ¿Listo? Aquí lo único que he hecho es reemplazar en esta fórmula los números 10 y n igual a 10 y el r igual a 4. Entonces queda 10 factorial. Y abajo queda 10 menos 4 factorial por 4 factorial. Si se dan cuenta, he hecho simplemente el reemplazo acá, ¿listo?
Ahora, hacer las cuentas es 10 factorial sobre 6 factorial por 4 factorial, es lo que he puesto acá, no sé si ahí se entiende muy bien lo que está. Y al hacer las simplificaciones correspondientes, digamos el 6 factorial se fue con un poco de números de acá, como en el ejemplo anterior, y el 4 factorial me simplifica otras cosas y eso me va a dar 210. ¿Listo? Solamente es simplificar las cosas y ya. ¿Listo? Pero entonces ahora vamos a ver cómo trabajar esto de una manera más fácil porque yo soy consciente de que este tema es enredado y que bueno, a veces no es tan intuitivo llegar a las fórmulas y esas cosas, entonces les voy a enseñar la manera de cómo, de reconocer cuando ustedes están enfrentando un problema de combinatoria, de permutación o de simple conteo normal. ¿Listo? Entonces miremos este ejemplo. Bueno, primero la aclaración. Esto se usa así, digamos en la calculadora, cuando ustedes hacen las cuentas en la calculadora está esta expresión, eso significa n combinado, la c es de combinado, n combinado r, ¿cierto? Y eso, hay otra forma de anotarlo, que es la que más se usa en los textos y todo. Digamos que esta opción es la opción que aparece en las calculadoras. Sin embargo, la que uno encuentra en los libros y cuando uno responde los ejercicios y esas cosas se usa esto. Un paréntesis y un numerito debajo del otro, sin línea, no es un fraccionario, es solamente una nueva manera de anotación, no es una fracción. Se coloca el n arriba, el número grande arriba y el número pequeño abajo, ¿listo? Eso es 10 combinado, perdón, eso es n combinado r. Listo. Entonces, ¿cómo se usa esa expresión? Dice, veamos esta pregunta. Dice, en una sala hay 10 gatos, 8 perros y 6 loros. ¿De cuántas formas se pueden escoger 5 gatos, 4 perros y 3 loros? Entonces, medio minutico para que lean la pregunta y se la imaginen y la entiendan bien, ¿listo? Porque es importante. Lean la pregunta y entiéndanla bien, a ver si entienden, visualizan lo que se está haciendo, ¿listo? Y me escriben ahí, sí, listo, profe, ya lo entendimos, o no la entendí, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir este ejercicio? Etcétera, ¿listo? Por favor, estén ahí en la interacción, ¿vale? ¿Dicen algo, Alejo? No, todavía no. Bueno, solamente como para entender el problema. Perdón, muchachos. Entonces, bueno, voy a explicarlo. Entonces, usted tiene 10 gatos, 8 perros y 6 loros. De los 10 gatos, usted va a formar un grupo aparte. ¿Sí? Usted tiene toda esa cantidad de animales y aparte va a formar un grupo. Y ese grupo va a contener 5 gatos, 4 perros y 3 loros. Entonces, ¿qué pasa? Claro, usted de los 10 gatos, ahora no, va a escoger 5 nomás, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo se hace? Con la combinatoria y hacemos así. Entonces, de los 5 gatos los 5 gatos pueden ser escogidos de 10 formas distintas. Perdón, como son 10 gatos y usted va a escoger 5, entonces lo que se hace la cuenta es 10 combinado 5, ¿cierto? Eso es los 10 gatos que hay en total, del grupo de 10, va a escoger 5. Y esa es la manera como quiero que aprendan a interpretar esto, porque esa es la manera fácil de hacerlo, por lo menos para mí, a mí me parece más fácil así. Entonces, usted tiene la combinatoria, ¿cierto? Acá está el número total, en este caso son 10 gatos, y de esos 10 gatos usted tiene que escoger 5. Cuando usted hace la cuenta 10 combinatoria 5, esa cuenta le da el número de formas distintas en la que usted, en este caso, puede escoger 5 de esos 10 elementos. Esa es la combinatoria, ¿listo? Entonces, los 4 perros los puede escoger de 8 combinado 4 formas distintas. Y los loros los puede escoger de 6 combinado 3 formas distintas. ¿Listo? Entonces, de escoger los gatos, tantas formas. De escoger los perros, tantas formas. Y de escoger los loros, tantas formas. Ahora, ¿por qué hago esta multiplicación acá? Porque por cada forma de escoger los gatos, hay tantas formas de escoger los perros. Y por tantas formas de escoger los gatos y los perros, hay tantas formas de escoger los loros. ¿Se acuerdan del principio de la multiplicación? Que usted tenía tantas formas de hacer una cosa y tantas formas de hacer otra. ¿De cuántas formas puede hacer las dos? Pues tiene que multiplicar. Entonces, acá hay, miren el cursor acá, hay 10 combinados 5 formas de escoger los 5 gatos. Hay 4 combinado, 8 combinado 4 formas distintas de escoger los perros. Y 6 combinado 3 formas distintas de escoger los loros. Entonces, la forma total, la cantidad de formas total que tiene de escoger las 3 cosas es multiplicar esas 3. Y en este caso,
la respuesta sería 10 combinado 5 por 8 combinado 4 por 6 combinado 3. Y eso ya es una respuesta. Si uno quiere calcular el número preciso, pues hace las cuentas, ¿no? O bien en la calculadora, o bien reemplaza la formulita y cancela los... Siempre cuando ustedes están haciendo una cuenta con combinatorias y permutaciones, muchas cosas se pueden simplificar, ¿no? Entonces, digamos en este caso, no nos vamos a poner a hacer las cuentas porque lo que quiero es que manejemos el concepto. Y en este caso, la respuesta sería esta, ¿listo? Entonces vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que este es un punto que tenía preparado para otra cosa, pero lo saqué para que practiquemos un poquito de estas cosas, ¿listo? Entonces dice así. En un sorteo se disponen 5 balotas azules, 10 rojas y 15 verdes en una urna. El juego consiste en sacar 3 balotas una detrás de otra sin reposición. Los premios se entregan como dice en la siguiente tabla. Listo. En este caso no nos importa tanto lo de los premios. Dejé unas preguntas aparte. Listo. El número total de formas distintas de sacar las 3 balotas sin diferenciar entre balotas del mismo color es. Te respondan esa pregunta primero, entendiéndola bien. Y una recomendación, les recuerdo algo. Estas preguntas de conteo son muy de comprensión de lectura. Acuérdense que la vez pasada hice un solo ejemplo y cambiaba la pregunta y era otra forma de razonar, ¿sí se acuerdan? Entonces lean muy bien el punto y a ver esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? Un momentico para que lo piensen un poco y me digan. Entonces, profe, es que, ¿qué dicen? que si puedes volver a explicar lo anterior. ¿Lo de la combinatoria? Vamos a explicarlo acá. Vamos a explicarlo acá porque este punto lo hice para reforzar el tema. Yo sé que no se les haga raro si se presenta confusión. A mí también se me presentó confusión cuando entendí este tema. Este tema es de mucha práctica, de hacer varios ejercicios, de eso ya habíamos hablado. Pero no se me preocupen, es un tema que no es sencillo. Contar no es fácil. Para que vean ustedes, ¿no? Una cosa que uno cree que es fácil contar y no es tan sencillo. Entonces, no se preocupen, ya les voy a explicar lo de la combinatoria, o sea, lo anterior, pero con este ejemplo para que en otros tengan otros puntos de referencia y entiendan más fácil, ¿listo? Vamos a hacer este. Dice, el número total de formas distintas de sacar las 3 balotas sin diferenciar entre balotas del mismo color es. Vamos a repasar el punto. Decía, hay 5 balotas azules, 10 rojas y 15 verdes. En total hay 30 balotas. ¿Sí? Ahora, la pregunta me están diciendo que no sin diferenciar entre balotas. O sea, no importa si usted saca una azul, una verde o una azul no se diferencia de otra azul. Usted sabe que tiene 30 pelotas distintas. ¿De cuántas formas sin diferenciar entre ellas las puede sacar? Pues lo mismo, las 3 casillas, digamos, vamos a hacer, como hay que sacar 3 pelotas, entonces nos imaginamos 3 casillas. ¿Listo? ¿De cuántas formas se puede llenar la primera casilla? De 30, porque hay 30 pelotas distintas. La segunda casilla se saca de 29 y la otra se saca de 28. Entonces, en este caso, la respuesta era la B. No sé si hay algún problema. Ese punto ya debieron haberlo respondido bien. Ese sí ya debieron haberlo respondido bien. Era como un calentamiento. Ya vamos a hacer de combinatoria. Pero este punto sí era para que ya lo hubieran puesto. Si tienen alguna duda de este punto, por favor pregunten en este momento. ¿Listo? Acá no se está preguntando nada raro. Simplemente cuántas formas distintas se puede sacar. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir al otro porque no preguntarán. Dice, el número total de formas distintas de sacar las 3 balotas, diferenciando entre balotas del mismo color. ¿Cómo así diferenciando entre balotas del mismo color? Vamos a poner las respuestas acá. Diferenciando entre balotas del mismo color. Entonces usted tiene las 30 pelotas y usted, por ejemplo, saca un azul. ¿Sí o no? Usted llega y saca un azul. Pero no es lo mismo que sacar otro azul. Digamos que, ¿cómo se puede entender eso diferenciando entre balotas del mismo color? Les voy a explicar para que se hagan una idea. Es que es enredado de leer. Yo sé que es enredado de leer. Un poquito de explicar también. Entonces, imagínense cómo es esto de diferenciando entre las balotas del mismo color. Imagínense que tienen las 5 azules, las 10 rojas y las 15 verdes.
Sin embargo, cada una de esas balotas por grupos están marcadas con el número 1, 2, 3, etc. Por ejemplo, son 5 azules, pero digamos, como dice diferenciando entre pelotas del mismo color, como dice diferenciando entre pelotas del mismo color, entonces vamos a marcarlas para diferenciarlas. Entonces digamos que las 5 azules usted las tiene marcadas con números 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya están diferenciadas entre ellas. Entonces no es lo mismo si tú sacas la azul 2 que la azul 3, porque ya son dos pelotas diferentes. Si por ejemplo uno no diferencia en el mismo color, pues uno saca un azul y ya, es un azul, porque son iguales todas entre ellas. Si ven lo sutil que es el lenguaje en este tipo de puntos, uno no se imagina, pero eso complica mucho las cosas. Entonces, si no están diferenciadas entre ellas, no hay marcas. Y las 5 azules son iguales las unas a las otras, o sea que si yo saco una es lo mismo que si sacara la otra. Pero si el punto dice que se tiene que diferenciar entre ellas, entonces imagínense que tienen cada uno una marca. Las 15 verdes están marcadas desde el 1, 2, 3, hasta 15. O sea que si tú sacas la verde marcada con 3, es diferente a sacar la verde marcada con 12, por ejemplo. Eso ayuda al razonamiento, ¿listo? Eso significa que estén diferenciadas entre ellas. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces la pregunta acá es el número total de formas distintas de sacar las 3 balotas. Ustedes tienen ahí, listo, hay 30 balotas, 5, se me olvida, no le coloqué acá los cuadritos que suelo colocar de recordatorio, me toca devolverme. Entonces, 5 azules, 10 rojas y 15 verdes, ¿listo? Azules, rojas y verdes, 5, 10 y 15, ¿listo? Azules, rojas y verdes. Para que no nos toque devolvernos tanto. Listo. Entonces, tenemos 30 pelotas, 5 azules, 10 rojas y 15 verdes. ¿Listo? Vamos a sacar una a una, pero diferenciando entre ellas. ¿Listo? Cuando uno hace esa cuenta diferenciando entre ellas, entonces ya digamos que no es la cuenta normal, como hicimos ahorita, sino se sabe que hay que utilizar o la permutación o la combinatoria. ¿Listo? Entonces volvamos acá a las formulitas de la combinación y la combinatoria. Les voy a mostrar algo para que ustedes, en esta parte, les voy a mostrar algo. Esta parte. Fíjense en esto. Cuando hablamos de la permutación de n objetos tomados r objetos, hicimos esta cuenta, era el n factorial y el n menos r. Y este r era el grupo que estábamos tomando. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, acá el n y el r eran 10 y 4, porque de un grupo de 10 estábamos tomando un subgrupo de 4. ¿Listo? Eso nos puede dar ideas de, por ejemplo, qué podemos descartar y cosas así. Veamos acá el ejemplo, es que me toca devolverme. Listo, acá estamos otra vez. Eso me puede hacer desechar a mí ciertas opciones. Por ejemplo, miren el punto B. En este caso el 30 sería el n mayúscula, ¿cierto? Y si nos guiamos por esa fórmula, aquí se está tomando el 27 como el R. ¿Sí se dan cuenta? Y en este caso estamos sacando de 30 balotas, estamos sacando un grupo de 3. Es decir, que esto no tiene mucho sentido. Tendría más sentido la expresión A, aunque no estoy diciendo que esa sea, pero lo que les estoy enseñando es cómo con la fórmula podemos descartar ya, por ejemplo, la opción B. ¿Listo? Entonces, esperen a ver si encuentro una forma bien clara de explicarles esto, que esto no es tan sencillo ni de aprender ni de enseñar. El número total de formas distintas de sacar las 3 balotas, diferenciando entre balotas del mismo color. Entonces, de esas 3, bueno, digamos que de esas 30 pelotas vamos a hacer un grupo de 3. Bueno, aquí realmente viendo las respuestas uno saca la A, ¿no? Rápidamente. Digamos ya uno conociendo la fórmula y eso, pues saca la A. En este caso tenemos la permutación entre 30 n permutado r. En este caso la respuesta sería esta, que es distinta a esta, ¿no? Acá digamos da 30 factorial sobre 30 menos 3 factorial, que da muy distinto a esto. Esto es 30 menos 27, 3 factorial, quedaría acá abajo. Acá queda 30 menos 27 menos 3 daría 27 factorial. En este caso, de hecho,
el número lo podemos calcular sin tanta dificultad, porque quedaría 30 factorial sobre 27 factorial. O sea, va a quedar 30 por 28, perdón, 30 por 29 por 28, y a partir del 27 todos se van a cancelar con el 27 de abajo. Entonces, en este caso el número sería 30 por 29 por 28, que serían como esos tres numeritos que están acá. ¿Listo? Y ese sería el número total de posibles de sacar las tres balotas, diferenciando entre esas balotas del mismo color. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Este es un poco más interesante. Miren las respuestas. Este es un poco más interesante. Dice, la expresión que permite calcular la probabilidad de no sacar ninguna balota azul es. Y están las expresiones con combinatoria, ¿listo? Entonces, analicémoslas un poquito. La primera observación que tenemos que hacer, como una diferencia entre estas dos preguntas que acabo de hacer, es la siguiente. Fíjense que estos son fracciones, pero aquí se está aplicando la fórmula o de la permutación o de la combinatoria, ¿no es cierto? Y por eso tenemos unas fracciones unas fracciones con factoriales. Ese es el resultado simplemente de aplicar esas tales fórmulas, como estas de acá. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en esta otra pregunta también hay fracciones, pero fijémonos que estas fracciones ya no representan un número, una cantidad, ¿sí? De cuántas formas posibles, no. Estas fracciones están representando probabilidad, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Si ustedes todavía no alcanzan a ver la diferencia de lo que les estoy diciendo, tienen que esforzarse un poco más y verla. Les vuelvo a explicar. Estas fracciones de este punto es conteo. Estos no son probabilidades. Estas fracciones salen de contar y de aplicar las fórmulas o de la permutación o de la combinatoria, ¿listo? Esto van a dar números enteros. Siempre esto va a dar números enteros porque es la respuesta de cuántas maneras distintas se puede bla, 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 bla. ¿Listo? Estos son números enteros. En cambio, estas fracciones de acá sí son fraccionarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la expresión que permite calcular la probabilidad. Yo sé que esto también produce confusión, porque en mi proceso de aprendizaje me confundí mucho con estas cosas también. No se preocupen por eso, poco a poco lo vamos a resolver. Pero entonces, en este caso, esas fracciones sí representan una probabilidad. Recuerden que para sacar una probabilidad, ¿qué hay que hacer? Contar. Y cuando uno hace la probabilidad es número de casos posibles sobre el número de casos totales. ¿Sí se acuerdan de eso? El ejemplo básico de los dados, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede sacar? Uno tiene un dado. ¿Qué probabilidades hay de que sea un número par? Entonces, uno cuenta de cuántas maneras puede caer un número par y cuál es el número total de posibilidades de caer. ¿Sí? Entonces da esa fracción. Aquí se está haciendo eso. ¿Listo? Aquí se está haciendo eso. ¿Y cómo es el razonamiento? Analicemos, por ejemplo, esta expresión. Vamos a analizar el punto A. Vamos a ver la pregunta otra vez. Dice, la expresión que permite calcular la probabilidad de no sacar ninguna balota azul. Nos están preguntando por la probabilidad de no sacar ninguna balota azul. ¿Qué probabilidad hay de no sacar ninguna balota azul? Entonces, bueno, ¿cómo se razonó acá? Entonces, como esto es una probabilidad, en la parte de arriba está el número de casos posibles y en la parte de abajo está el número de casos totales. ¿Listo? El número de casos posibles y el número de casos totales. ¿Ok? Entonces, acá lo que se hizo fue contar de cuántas maneras había de no sacar ninguna balota azul, y lo que se supone que hay acá, abajo en el denominador, es el número total de sacar 3 balotas de un grupo de 30. Y esa es esa combinatoria. ¿Listo? Entonces, miremos los denominadores. ¿Esto cómo se traduce? Esto es una combinatoria, 30 combinado 3. Esto se traduce así, muchachos, sencillo. Ya vamos a llegar al punto en donde vamos a empezar a despejar las dudas e interpretar la información así muy fácil, ¿listo? Y es acá, miren. Este denominador. Esta combinatoria 30 combinado 3 simplemente dice es de cuántas maneras se pueden escoger 3 cosas de estas 30 posibles, ¿sí? Entonces, de cuántas formas distintas se pueden escoger 3 de las 30, como lo del comité más o menos, ¿sí? De cuántas formas distintas
se pueden sacar 3 de 30, ¿sí? En ese orden, o sea, esos son los casos totales. Miren la pregunta cómo es. Vamos a sacar 3 pelotas de 30 y me están preguntando cuál es la probabilidad de no sacar ningún azul. Nos vamos a demorar un poquito con este punto probablemente, pero no importa. Vuelvo y repito, es que esto es un poquito enredado. Entonces, tengo 30 pelotas, balotas. Voy a sacar 3 de las 30. Me están preguntando qué probabilidades hay de no sacar ningún azul. Entonces tengo que contar las formas de no sacar ningún azul y dividirla entre las formas totales de sacarlas todas. ¿Me hago entender? Porque eso es lo que, así funciona la probabilidad. Entonces, ¿cómo cuento la forma total de entre 30 sacar 3? 30 combinado 3. Se acabó el problema. No se pongan a pensar más. Digamos que por ahora no lo vamos a aprender así. Usted tiene 50 objetos. ¿De cuántas formas distintas puede sacar 4? 50 combinado 4. Se acabó el problema. ¿Listo? Entonces, ¿de cuántas formas puedo sacar 3 de entre las 30 totales? Listo, 30 combinado 3. Ya está claro el denominador, ¿sí? Espero que ya esté claro el denominador. Ahora fíjense en el numerador. Vamos a estudiar el numerador. En el numerador deberíamos poner, como ya pusimos en el denominador la cantidad total de todas las posibilidades de sacar 3 de entre las 30, en el numerador lo que tenemos que poner es la cantidad posible de no sacar azules. ¿Sí me hago entender? La cantidad de cuántas formas posibles podría sacar 3 sin sacar ningún azul. Por ejemplo, podría sacar 2 rojas y una verde. Y eso es una forma de no sacar ningún azul. Podría sacar 3 verdes. Y eso es una forma de no sacar ningún azul. Podría sacar 3 rojas. Y eso sería otra forma de no sacar ningún azul. Entonces tenemos que contar cuántas formas hay de no sacar ningún azul. Si son 5 azules, 10 rojas y 15 verdes. ¿Listo? Entonces, aquí se razona así. Se hicieron 2 grupos. Miren esto, observen esto. Perdón, muchachos. Observen esto. Hay 5 balotas azules y son 30 en total. Entonces, ¿cuántas no azules hay? 25, ¿no es cierto? Entonces, miren que para resolver este problema utilizamos este pequeño truco. Entonces, me están preguntando por la forma de no sacar azules. Entonces, en lugar de razonar con 3 grupos, azules, rojas y verdes, vamos a razonar con 2 grupos, porque a mí me interesan en las azules. Y voy a hacer, y esos grupos, ¿cuáles van a ser? 5 azules y las 25 no azules. Porque me da lo mismo, entre esas 25, tengo que escoger 3 que no sean, o sea, tengo que escogerlas para que no me salgan azules, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso en el numerador, en este punto, se trabajó un grupo de 5, esas son las 5 azules, y estas son las 25 no azules. ¿Sí está claro? Fíjense que, bueno, ahorita les digo esto. Entonces, en la primera combinatoria, de 5 azules, estoy tomando 0. Eso es lo que dice acá. ¿Cuántas formas posibles hay de no tomar ninguna de 5? Eso es lo que traduce esta combinatoria. ¿De cuántas formas distintas puedo sacar 0 balotas de esas 5 azules? Así se lee una combinatoria. Básicamente eso es lo que quiero que ustedes aprendan hoy de combinatoria, ¿listo? A leer estas combinatorias así, porque cuando usted le coge el tiro a eso, usted hace las cuentas ya con combinatorias súper fácil. Entonces, de las 5 azules, voy a coger ninguna. Y de las 25 que me quedan, voy a coger 3. Esas son las formas distintas que tengo de escoger las 3 balotas entre las 25 no azules, ¿cierto? Sobre, de las 30 totales, saco 3. Acá, por ejemplo, estos 2 puntos son lo mismo pero al revés, ¿no? Acá lo que quiere decir es, de estas 25 estoy cogiendo 0 y de las 5 estoy cogiendo 3. Entonces este es el número total. Esto representa otra cuenta, ¿no? Acá se hizo otra cuenta, por ejemplo. Acá ¿qué cuenta se hizo? Por ejemplo, vamos a ver cómo interpretamos estas combinatorias en el numerador. Del grupo de 15, cojo 2. Y del grupo de 10, cojo 1. Acuérdense que las 15 son las verdes. Las 15 son el grupo de las verdes. Las 10 son las rojas y las 5 son las azules. O sea,
Acá estamos contando de las maneras distintas que hay de sacar dos verdes y un azul. ¿Sí está claro, Alejo? A ver esta pregunta, muchachos, respondan en esto, a ver si en el inciso C, el numerador del inciso C, se entiende. Esta combinatoria, miren. De un grupo de 15, estoy sacando 2. O sea, cuando yo haga esta combinatoria 15 combinado 2, lo que me va a dar, el número que me va a dar representa es de cuántas formas distintas puedo sacar dos balotas de las 15 azules. ¿Listo? Cuando esta combinatoria, este número, ¿qué me va a representar? ¿Cuántas formas distintas hay de sacar una sola balota de esas 10? ¿Listo? Y esta combinatoria me está contando cuántas formas tengo de sacar 0 balotas de las 5 azules. ¿Listo? Entonces, uno se da cuenta que aquí esta cuenta que están haciendo es la siguiente. Por acá me están contando de cuántas formas puedo sacar dos verdes y una roja y 0 azules. Más, bueno, sobre la cantidad total, aquí me da la probabilidad, una probabilidad. Y acá, como se hizo la cuenta de dos verdes y un azul, acá hicieron la otra cuenta. ¿Que era cuál? Del grupo de 15, sacar una, o sea, de las 15 verdes sacar solo una balota y de las 10 rojas sacar dos. Es decir, el que hizo esta cuenta, digamos la persona que dio esta solución o que cree que esa es la solución, hizo el siguiente razonamiento. Tengo que sacar 3 pelotas no azules. Eso lo puedo hacer sacando esas dos verdes y una roja, dos verdes y una roja, o dos rojas y una verde. Ahí lo que están contando es solamente esos dos casos. Entonces, como lo estamos explicando, bueno, ya no se los va a preguntar ni nada, pero como lo estamos explicando, ¿qué quiere decir esto? O bueno, ¿qué les faltó acá? Acá, si lo hubieran hecho por este método, digamos que esta es una forma de hacerlo, pero en este caso falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque contaron la posibilidad de sacar dos rojas y una verde y de sacar dos verdes y una roja, ¿sí? Pero se les olvidó hacer la cuenta, por ejemplo, de sacar tres rojas o tres verdes, que eso también puede pasar. Entonces, este punto, el punto C, está todavía inconcluso. Falta hacer más cuentas acá. No sé si me haga entender. ¿Listo? Y el punto D, vemos que dice 1 menos esta cosa de acá. Cuando ustedes en probabilidades vean un tipo de respuesta así, 1 menos una probabilidad, lo que están calculando es la probabilidad del complemento, o sea, del opuesto. Por ejemplo, digamos que la probabilidad de que pase un evento es de 0,4. La probabilidad de que pase un evento es de 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que el evento no pase? A ver, esta pregunta facilita, así, a ver si me la responden ahí por el chat. Vuelvo y pregunto, piensen en esto. La probabilidad de que pase el evento A, un evento A cualquiera, es de 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que A no pase? A ver si me dicen ahí por el chat, Alejo. La probabilidad de que pase un evento A es 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que A no pase? Sí, responden, Alejo. 0.6. 0,6, muy bien. ¿Y por qué da 0,6? Pues porque es la probabilidad de lo contrario. O sea, si la probabilidad de que pase es 0,4, la de que no pase es 0,6. ¿Y por qué eso es así? Porque es que la totalidad debe dar 1. ¿Sí? La probabilidad se maneja de 0 a 1. 0 es que no pasa y 1 es que pasa. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene una probabilidad de algo, de un evento, un numerito ahí, pues la probabilidad del complemento, es decir, del evento contrario, es 1 menos eso. Por eso da 0,6, porque en este caso sería 1 menos 0,4 y eso daría 0,6, ¿sí se fijan? Y esa fue la lógica que utilizaron acá. Entonces, vamos a ver qué probabilidad están calculando acá. Primero centrémonos en esta parte. Y si nos centramos en esta parte, pues vamos a tener el complemento, cuando hagamos 1 menos esto, pues es el complemento del evento que está acá. ¿Qué están contando acá? Es, de 5 bolas azules, cojo 0, de las otras 25 cojo 3,
y de las 30 cojo 3. ¿Sí? Ese son el número de casos totales. Entonces, esta parte fraccionaria de esta respuesta, esta parte, fíjense que es igual a esta. Fíjense que es igual acá a la A. Acá me están contando el número de veces, o perdón, el número de formas distintas de las que se pueden sacar 0 balotas de las 5, es decir, solamente una forma, no sacar ninguna azul, por el número de formas que hay de sacar 3 de entre esas otras 25. Es decir, que aquí me están contando la probabilidad, o por lo bueno, si nos remitimos al numerador, acá están contando de cuántas formas distintas hay de no sacar ningún azul. Este solo pedazo es la cantidad de formas distintas que hay de no sacar ningún azul. O sea que al hacer uno menos algo es el complemento. O sea que esa respuesta D lo que me está calculando es la probabilidad de sacar las 3 azules. ¿Sí? perdón, me equivoqué. De sacar algún azul, me equivoqué. ¿Sí? Porque si esta parte, como ya hemos visto, si esta parte me da la probabilidad de no sacar ningún azul, cuando le hago uno menos eso, me da la probabilidad de lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de no sacar ningún azul? Que alguna sea azul. ¿Sí? Entonces, esa es la probabilidad que me está contando la opción D. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas y pues a la luz de esas explicaciones, ya podemos saber que la respuesta correcta es la A. ¿Sí? Porque vamos a recapitular ahí, a retomar. La expresión que permite calcular la probabilidad de no sacar ninguna pelota azul. Entonces tenemos que contar cuántas maneras hay de no sacar ningún azul. ¿Y cómo contamos cuántas formas hay de no sacar ningún azul? Pues de las 5 azules, sacar ninguna, y de las otras 25, sacar 3. Fíjense cómo ese símbolo de la combinatoria me permite resolver el problema. Digamos que una vez que uno lo maneja, uno simplemente escribe los corchetes y hace las cuentas. No sé, pongamos un ejemplo así mental y si quieren ustedes lo escriben ahí. Por ejemplo, bueno, digamos que hay un grupo de 10 hombres y 20 mujeres. Un grupo de 10 hombres y 20 mujeres. ¿De cuántas maneras puedo sacar 5 hombres y 3 mujeres? Un comité de 5 hombres y 3 mujeres. Entonces, combinatoria. De los 10 hombres, voy a sacar 5. O sea que eso sería 10 combinado 5. Y ese es el número de formas que hay que sacar 5 hombres de los 10 en total. Y de las 20 mujeres, ¿de cuántas formas puedo sacar 3? Pues 20 combinado 3. ¿Sí? Entonces, la respuesta a esa pregunta sería 10 combinado 5 por 20 combinado 3 y se acabó. La combinatoria es una herramienta muy, muy chévere porque digamos que cuando uno ya la razona así, uno para resolver los problemas simplemente escribe y ya no se pone a pensar más cosas. Es una buena herramienta. Entonces, por eso, digamos, les explicaba, es importante que me hayan entendido, por ejemplo, analicemos, me perdonan que insista, pero yo sé que este tema es complicadito, contar no es fácil. Observemos esta primera parte de la respuesta C para repasar la idea, ¿sí? Para repasar el concepto. ¿Qué significa esto? De 15 bolas verdes se están tomando 2. ¿Sí? Acá está, esta combinatoria me cuenta de cuántas maneras es posible sacar 2 balotas del grupo de 15. Esta otra me está contando de cuántas formas posibles es sacar una pelota de las 10 rojas. Y esta combinatoria me está contando de cuántas formas es posible sacar 0 de las 5. ¿Listo? Entonces, esta sola parte de arriba, 10 combinado 2 por 10 combinado 1 por 5 combinado 0, si yo hago esas operaciones, el número que me da me representa de cuántas maneras puedo sacar 2 rojas y una verde. Eso es lo que está contando. ¿Listo? Entonces recordemos que abajo se le coloca, claro, para cuando ya uno va a calcular la probabilidad, coloca el número total abajo. ¿Y cuál es el número total? Pues de cuántas maneras se pueden sacar 3 balotas de un grupo de 30. ¿Listo? A ver, ¿hay preguntas? Bien. Bueno, entonces, una observación que les quiero hacer es la siguiente. Y esto sirve mucho para cuando a mí era una herramienta que me servía para corregirme y mirar que sí estaba haciendo las cosas bien. Fíjense en esto. Eso es una propiedad que siempre, no sé si la han notado ya algunos, pero esto siempre se tiene que cumplir.
Fíjense que los dos números de acá arriba, el 5 más el 25, me dan el 30 de acá. Y esos números de acá, 0 más 3, me dan el 3 de acá. Y eso tiene que pasar siempre. Miren esta parte. 15 más 10, 25 más 5, 30. Es el 30 de acá. Y 2 más 1 más 0 es el 3 de acá. Por ejemplo, 25 más 5, 30. Y 0 más 3, 3. Entonces, como de la manera como estamos interpretando las combinatorias, eso siempre se tiene que cumplir. Que los números que están arriba en las combinatorias sumados den el número de arriba del denominador de la combinatoria al denominador. ¿Sí me hago entender? Y tiene todo el sentido del mundo. Porque, por ejemplo, miremos esta parte de acá, en la A. Entonces, de un total de 30 pelotas, se van a sacar 3. De las cuales, de las 25 en azules se van a tomar 3 y de las 5 azules se van a tomar 0. ¿Sí? Entonces, si esto no les cuadra, es porque están interpretando la combinatoria mal. Entonces, ese es un punto que sirve para saber cuándo las cosas le pueden estar quedando mal a uno. ¿Listo? No le asegura que las cosas van a estar bien, pero es una herramienta para saber cuándo uno se puede estar equivocando. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, por acá me están diciendo que por acá me están diciendo que entremos a sesión de preguntas. Entonces, pues hagan sus preguntas en este momento, muchachos, a ver cómo nos ha ido con este tema. Este tema no es fácil, se los aseguro, contar no es fácil, aunque no lo crean. Y ya se han dado cuenta, pues se están dando cuenta que contar no es así nomás. Sí, a veces yo comienzo este tipo de clases haciéndole la pregunta a mis estudiantes, ¿ustedes saben contar? Y me dicen, sí, bueno, cuenten esto, y no pueden. Entonces, contar no es fácil. ¿Hay alguna pregunta, Alejo, o no? Sofía nos pregunta que ella sigue sin entender por qué es 30 sobre 3. No es sobre 3. Ojo con esto, no es 30 sobre 3 porque 30 sobre 3 es un fraccionario 30 sobre 3. Es 30 combinado 3. Te hago la pequeña corrección en el lenguaje. ¿Listo? No es 30 sobre 3, es 30 combinado 3 para que empieces a limar tus conceptos. Porque si dices 30 sobre 3, yo entiendo que es una fracción. Entonces no es eso, ¿listo? Es 30 combinado 3. ¿Y por qué es 30 combinado 3? Mira la pregunta. Teníamos un grupo de 30 balotas, de las cuales estamos sacando 3. Eso ya de por sí me da la combinatoria 30 combinado 3. Tú tienes un grupo N de tantas cosas, tienes un grupo N de tantas cosas, y de ese grupo vas a sacar otras tantas, ¿sí? Entonces, la cuenta que tienes que hacer automáticamente es 30 combinado 3. Por eso les colocaba ahorita el ejemplo de los hombres y las mujeres. Bueno, no sé, vamos a hacer otro. Vamos a inventarnos un problema aquí rápidamente. Bueno, a ver, traten de hacer este. No sé, es que todos estos problemas son iguales. Hay estudiantes en un colegio. Hay estudiantes desde sexto hasta 11. Desde sexto hasta 11, ¿cierto? En sexto hay... Me estoy enredando. Bueno, es que les quiero colocar un problema así... ¿Cómo se los cambio? Bueno, vamos a hacerlo con este mismo ejercicio. Tenemos 30 balotas. 5 azules, 10 rojas y 15 verdes. A ver, hagan este. Escríbanlo y me mandan la respuesta ahí por el chat, a ver si se entendió. Tenemos 5 balotas azules, 10 rojas y 15 verdes, ¿ok? ¿De cuántas formas distintas? Ojo, estoy preguntando de cuántas formas, no una probabilidad, ¿listo? ¿De cuántas formas distintas hay de sacar 5 azules, 5 rojas y 5 verdes? Respondan esa pregunta. El mismo contexto, una urna con 5 balotas azules, 10 balotas rojas y 15 balotas verdes. ¿De cuántas maneras es posible sacar las 5 azules, 5 rojas y 5 verdes? A ver quién me dice. A ver si ya están respondiendo, Alejo. No, todavía no. El mismo ejemplo, 5 balotas azules, 10 rojas y 15 verdes. ¿De cuántas formas distintas se pueden sacar
5 azules, 5 verdes y 5 rojas. ¿De cuántas Bueno, formas la distintas? primera respuesta es 30 combinado 15. Bueno, analicemos esa respuesta. 30 combinado 15. Incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque cuando tú dices 30 combinado 15, estás respondiendo la siguiente pregunta. Ojo con esto. Estás respondiendo, ¿de cuántas formas se pueden sacar 15 pelotas de un grupo de 30? Eso es la respuesta que da 30 combinado 15. ¿Y por qué está mal? Porque si son 15 pelotas que vas a sacar, pero si no especificas, si no solamente dejas la combinatoria 30 sobre 15, perdón, 30 combinado 15, si dejas esa respuesta así nomás, lo que estás es contando de cuántas formas distintas puedes sacar 15 de 30, pero esas 15 podrían ser las 15 verdes, ¿sí es? O podrían ser 14 verdes y un azul, ¿sí es? O podrían ser 12 verdes, 3 rojas y 2 azules, ¿sí es? Yo pregunté, ¿de cuántas formas se pueden sacar 5 azules, 5 verdes y 5 rojas? Espero que hayas comprendido por qué te quedó mal. ¿Qué representa tu respuesta? Es importante que tengas... ¿Quién contestó eso? Alejo, cuando me digas una respuesta, dime el nombre para yo poder saber. para saber. Ya estoy buscando. Todo bien, todo bien. Entonces, espero que hayas entendido por qué te quedó mal. Y que los otros también hayan entendido, los otros muchachos también hayan entendido por qué la respuesta no era 30 combinado 15. Es que si tú dejas la respuesta así nomás, cuentas 15 cualquiera. ¿Sí? De cualquier forma. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, bueno, ¿alguien respondió la pregunta de las 5, 5 y 5? ¿O la digo yo? Es que ya me están haciendo señas de que tenemos que cortar. Quisiera que si alguien me respondiera, ojalá que alguien me respondiera. Sí. Acá me están Ahí mostrando. ¿Qué, la última? todas esas son las opciones. Bueno, aquí hay una que me dice Matthew 99 tiene la respuesta correcta ya, por ejemplo. Él escribió esto. 5 combinado 5 por 10 combinado 5 por 15 combinado 5. Esa es la respuesta correcta. Claro, cuando tú haces la combinatoria 5 combinado 5, estás respondiendo el número que te da que representa. El número distinto de formas que hay de sacar 5 de un grupo de 5. O sea, una nomás. Si ustedes hacen en la calculadora 5 combinado 5 da 1. ¿Sí? ¿De cuántas formas distintas de sacar 5 cosas de un grupo de esas 5 cosas? Pues de una sola forma, cogerlas todas. Eso da 5 combinado 5. O sea, solamente hay una forma de escoger las 5 azules, porque son 5 nomás. Ahora, él dijo 5 combinado 5 por 10 combinado 5. ¿Qué representa ese 10 combinado 5? Es ¿de cuántas formas distintas puedes sacar 5 de un grupo de 10? 10 combinado 5. ¿Listo? Por 5, perdón, por 15 combinado 5. Estoy mirando la respuesta, ustedes tienen ahí el chat, estoy mirando la respuesta de Matthew 99. Y claro, ¿qué representa esa combinatoria de 15 combinado 5? ¿De cuántas formas distintas es posible sacar 5 pelotas verdes de esas 15 verdes que hay? ¿Sí? Entonces, estás contando el número total. Mira, Alejo. Entonces, ya para finalizar, estás contando el número distinto de formas distintas que hay de sacar las 5 azules. ¿Sí? Estás contando el número distinto que hay que sacar las 5 de las 10 rojas por el número de formas que hay de sacar las 5 de entre las 15 verdes. Entonces la respuesta es esa que da Matthew 99, es 5 combinado 5 por 10 combinado 5 por 15 combinado 5. Esa sería la respuesta. Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya ayudado a aclarar las dudas. Este tema de la combinatoria, digamos que lo traje otra vez a mención y todo porque fue una de las preguntas de la última clase que hiciéramos una explicación de la combinatoria y la permutación y todo eso. Espero haberles ayudado. Cuando uno dicta estas clases queda un poquito un sinsabor porque no es un tema fácil y es un tema que uno siente que necesita más trabajo, ¿no? Entonces como que yo sé en este momento que ustedes dicen, uy, sí le entendí, pero no le entendí. Entonces hagan más ejercicios, métanse a internet, coloquen ejercicios de combinatoria y permutación y si tienen dudas en la próxima clase me preguntan.
Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita noche y espero que esta clase les haya gustado y que les haya servido muy bien. Entonces nos vemos muchachos.